Queridos hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Moclan, Perú. En esta noche vamos a estar viendo la lección del libro de Efesios que estamos estudiando juntos. El día de hoy estaremos viendo las lecciones con la unidad 7 y la unidad 8 que cubren el capítulo 5 del libro de Efesios, hermanos. Entonces, les pido por favor que vayan en su material al libro de Efesios, que tengan en un lado su Biblia abierta y en otro lado su material también de Moclan abierto, en la lección número 7 y la lección número 8 que estaremos cubriendo el día de hoy por la noche. Antes de comenzar, hermanos, les pido disculpas por la demora en haber comenzado. Como ustedes probablemente han notado, había cancelado mi cuenta de Facebook y abrí otra cuenta solamente para administrar el grupo de Moclan y solamente también para administrar mi página de fanpage personal, Teología para Vivir. Sin embargo, con este Facebook que yo había creado llamado Semper Reformanda, que era solamente con propósitos administrativos, porque tenía toda la intención de estar fuera de Facebook, al menos por un buen tiempo, porque me quita demasiado tiempo estar en Facebook. Hermanos siempre paran enviando mensajes, etcétera, y no puedo responder a todos los mensajes que me envían, y siempre es un poco de distracción. Entonces decidí cerrar mi cuenta de Facebook para dedicarme a mis estudios y de lleno a la obra del Señor. Sin embargo, con esta cuenta de Semper Reformanda que había creado, no podía transmitir a través de Facebook Live, y por eso fue un poco la demora, ¿no? Estaba casi unos 10 minutos usando el iPad, usando el celular, pero no sé por qué no me daba la opción de Facebook Live con esta cuenta de Facebook, así que tuve que cerrarla y reabrir nuevamente mi cuenta de Facebook de Jaime Caballero, y a través de esta misma es que ya puedo transmitir, ¿no? Entonces les pido disculpas, esa fue la razón de la demora, hermanos. Y ahora sí, por favor, vayan a la unidad 7, de las tinieblas a la luz, y hablan por favor sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a leer el capítulo, Efesios capítulo 5. Estoy dando lectura de la versión Reina Valera 1960. Yo creo que es el texto estándar, aunque quizá no la mejor traducción bíblica, pero es el texto estándar de la Biblia que la mayoría de nosotros usamos. Efesios capítulo 5. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Es la palabra del Señor. Vaya por favor a su material de Moclan, en la página 56. Vamos a cubrir con menor detenimiento la unidad 7 y vamos a pasar un poco más de tiempo en la unidad 8. Comienza, antes de comenzar. El llamado divino a vivir una vida de santidad a menudo involucra realizar cambios radicales en nuestras vidas. Piensa alguno de estos cambios radicales con lo que Dios le ha desafiado desde su conversión a Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio diferente, y aunque personalmente, y creo que usted también podría afirmar lo mismo, no somos todo aquello que nos gustaría ser. Aún no somos aquello que nos gustaría ser, no hemos llegado a la perfección cristiana. Pero como diría John Newton, no soy todo lo que debería ser, pero no soy aquel quien una vez fui. Y creo que un verdadero creyente puede afirmar lo mismo. No somos todo aquello que nos gustaría ser. Aún hay imperfecciones en nuestro carácter, falta de madurez, pecado en nuestra vida. Pero sin embargo, no somos aquello que una vez fuimos. No somos todo lo que deberíamos ser, no hemos alcanzado aún la meta, pero no somos quien una vez fuimos, y esto solamente como consecuencia de nuestra salvación. Si una persona no puede ver un cambio en su propia vida a lo largo del tiempo, un cambio en su carácter, un cambio en su vida, en sus hábitos, en sus relaciones interpersonales, en la manera como se relaciona con el pecado, aunque no de manera perfecta, pero si no es posible apreciar un cambio, entonces yo creo que uno debe cuestionar seriamente su salvación. Porque de esto es el libro de Efesios, hermanos, especialmente en esta segunda parte. La comprensión del Evangelio está directamente relacionada con la comprensión de las implicancias del mismo. Y este es un patrón que se sigue en las epístolas paulinas. En la primera parte siempre se expone, por decirlo así, la parte teórica del Evangelio. Y en la segunda parte, como dos caras de una misma moneda, se explican las implicancias necesarias como consecuencia de la comprensión de esta primera parte. Hermanos, el Evangelio necesariamente tiene implicancias prácticas. Y una persona que no comprende las implicancias prácticas del Evangelio, así puede definir la doble imputación de justicia, no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio necesariamente conlleva implicancias prácticas para nuestra vida. Un cambio de vida. Versos 3 al 7. De las tinieblas a la luz admirable. En esta sección Pablo se refiere particularmente al pecado de inmoralidad sexual
como relación a un cambio en la vida del creyente. Tan fuertes son estas palabras que nos muestran, Pablo hacía un contraste entre la vida anterior y la nueva vida ahora. En el capítulo 5, versos 3 al 14, Pablo hace un contraste entre la vida del no creyente y la nueva vida del creyente. Y todo comienza en el verso 3, si tienen ahí, comienza en el verso 1, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, etc. Ese verbo que Pablo usa en el versículo 2, el andad en amor, es el verbo en griego peripateo. Peripateo denota, es el mismo verbo que Juan usa cuando habla que andemos en luz, o si nosotros somos creyentes. Todo aquel que dice que tiene vida en él debe andar como él anduvo. Y ese verbo andar literalmente se puede traducir como caminar, seguir, etc. Y es el verbo peripateo en griego, y da la idea de un seguimiento, y viene probablemente de un trasfondo de idea de seguimiento en el discipulado judío, en el cual el discípulo tenía que caminar sobre las huellas del maestro, o tratar de imitar en un sentido la conducta del maestro, porque la manera como el rabino enseñaba al discípulo era a través de una comprensión académica, pero el estudiante debía imitar el carácter y las obras del rabino. Y esto era lo que estaba en el centro del discipulado, por decirlo así, que los rabinos tenían en la época de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo. Y esta imagen de relación entre rabino, maestro y estudiante tenía la frase de inauguración, ven y sígueme. Cuando un rabino llamaba a un estudiante, la frase con la que el rabino oficialmente, después de una ceremonia de admisión, por decirlo así, lo llamaba en su cuerpo de academia rabínica, por decirlo así, era ven y sígueme, y que el polvo de tu maestro caiga sobre ti. Y este polvo del maestro cayendo sobre ti, este ven y sígueme, y que mi polvo caiga sobre ti, tenía la idea de que el discípulo debía seguir tan de cerca al maestro que las pisadas del maestro y el polvo que levantaba, estas pisadas al caminar en la tierra, debían ensuciar al alumno por estar caminando tan cerca al maestro. Y este caminar tan cerca al maestro tenía la imagen de imitar al maestro, y a través de esta imitación llegar a ser como el maestro. Y esa está la idea que Pablo está tomando aquí en el capítulo 5 para definir las implicancias éticas del Evangelio. En este caso, nuestro maestro es Cristo Jesús, y nosotros debemos imitar su carácter, imitar su conducta. Y nosotros sabemos que esta imitación, como la menciona el libro de Efesios, en el capítulo 1 en adelante, se da como consecuencia de estar en Cristo. Estamos en Cristo Jesús, y a través del Espíritu Santo, por el lavamiento de la palabra de Dios, es que el carácter de Cristo, como dice Filipenses capítulo 2, la mente de Cristo, vosotros tenéis la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, el sentimiento de Cristo, va produciendo el carácter de Cristo, Christi imitatio, como diría la frase medieval, la imitación de Cristo en nuestras vidas. Y esa es la idea que Pablo menciona en la primera parte del capítulo 5 de Efesios. Y luego este carácter de Cristo naturalmente debe producir o se produce en las siguientes esferas. Y Pablo comienza a hablar en la primera parte del capítulo 5 sobre la esfera de la inmoralidad sexual, para luego pasar a hablar en la esfera de la familia, en la esfera de la iglesia y en la esfera del trabajo. A estas tres esferas o estos tres compartimentos de aplicación ética que tradicionalmente la teología define como puntos de aplicación del decálogo. Y esta es la primera parte, hermanos. Pablo, el Señor Jesucristo, Pablo nos llama a vivir en santidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En los versículos 3 al 5, Pablo se refiere a una serie sinónimas de, está hablando de un mismo tipo de falta. Personalmente yo creo que todas estas faltas tienen relación con el pecado sexual, pero se refiere a diferentes tipos de falta
dentro de una misma categoría, por decirlo así. Y la categoría en esta sección sería en los versos 3, y yo creo que es en los versos 3 al 6, es la categoría de pecado sexual. Y esto se ve en diferentes maneras. Se ve, por ejemplo, la categoría del pecado sexual está en la parte de lo que es fornicación. Y esto obviamente nosotros creo que todos sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? Se refiere a relaciones sexuales antes del matrimonio. Se refiere a pecados como, por ejemplo, homosexualidad. Se refiere a pecados como adulterio, etcétera. Se refiere directamente a pecados de índole sexual que están relacionados con el cuerpo. En la primera parte, fornicación y toda inmundicia, se refiere a pecados relacionados con el cuerpo que tienen que ver o envuelven a otra persona, por decirlo así. Entonces está hablando de esta fornicación, es una palabra porneia, literalmente, que envuelve una serie de pecados sexuales que tienen relación con el cuerpo. ¿Por qué menciono con el cuerpo? Porque, por ejemplo, palabras deshonestas, que habla en el versículo 4, se refiere a palabras o a habladuría de relación sexual, pero no necesariamente se refiere al acto sexual. Sin embargo, en el verso 3 está hablando del acto en sí mismo, algo que envuelve la parte física. Ahora, hermanos, si ustedes ven lo que implica fornicación e inmundicia, lo que Pablo está hablando en esta parte, nosotros debemos tener en cuenta que hay una progresión en la escala de pecado sexual. Si ustedes estudian los capítulos 18 al 20 de Levítico y su paralelo en el libro de Deuteronomio, y luego van a ver cómo estos capítulos en Levítico y en Deuteronomio se repiten en otras partes de las Escrituras, como por ejemplo en Isaías, o en Jeremías, o en el caso de Romanos 1 o Primera de Corintios 6, hay un elemento en fornicación que es palpable, y es el elemento de progresión. Existe, aunque fornicación es un pecado terrible, pero sin embargo existe un elemento de progresión de menos grave, por decirlo así, a más grave, dentro del pecado físico que envuelve en cuerpo. En este caso, la lista de Levítico 18 comienza con el pecado menos grave, por decirlo así, sexual, que implica el tener relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. Y esto es en la lista, y luego va progresando a relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que diríamos fornicación. Luego sigue progresando con lo que es, ponen una misma categoría, adulterio. Luego de adulterio sigue progresando con lo que es incesto, que es la siguiente categoría en perversión sexual. Y luego ya está hablando de una escala diferente cuando llega a los pecados que son contra naturaleza. Y aquí Pablo menciona específicamente el pecado de la homosexualidad, como un pecado ya en otra categoría. Y ojo, hermanos, una cosa que debemos tener en cuenta en cuanto a fornicación y pecado sexual es que cuando en la Biblia habla del pecado de la homosexualidad, se refiere a la práctica de la homosexualidad, hermanos. Es decir, una persona que abiertamente está envuelta en relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Un cristiano, por ejemplo, que ha sido convertido de una vida homosexual, o una persona no creyente, etcétera, que puede tener una tendencia a practicar el pecado, pero no practica el pecado homosexual, no es, de acuerdo a las Escrituras, un homosexual en sí mismo. Y entiendas esta diferencia, podemos llamarlo un homosexual del corazón. De la misma manera que un creyente puede tener el deseo de adulterar, pero si no adultera no es un adúltero en sí mismo, es un adúltero de corazón. Y debemos hacer esta distinción, hermanos, porque puede haber una persona que tenga la tentación a tener una relación homosexual, pero la tentación en sí mismo no es pecado. Es producto del pecado, producto de la caída en Edén, pero no parte de una motivación pecaminosa. Entonces, en el caso de la homosexualidad, esto es algo importante, hermanos. Una persona, homosexualidad es aquel quien practica la homosexualidad. Y luego en la última categoría de esta sección está lo que son los pecados de bestialismo.
cuando una persona ya comienza a tener relaciones sexuales con animales. Esta es ya la última afrenta que una persona puede llegar en el caso de inmoralidad sexual, por decirlo, es el tope más bajo que una persona. Y luego Pablo habla de todo tipo de inmundicia, ¿verdad? Ese todo tipo de inmundicia abarca la conducta amoral, etcétera, lo que es la pornografía, hermanos. La pornografía es una cosa terrible en las iglesias, y yo creo que está claro que esto está destruyendo, es un problema mayor en la vida de muchos creyentes, un pecado terrible que afectará a cada una de las áreas de nuestro ministerio. Y esta es la prohibición de Pablo, que ni siquiera debemos pensar en ello, ni siquiera debe mencionarse. ¿Y qué es lo que se menciona Pablo? Pues esto es casi como que contradictorio, ¿no? Porque él está hablando de toda esta lista de pecados y dicen, esto no debe mencionarse. Pero yo, Pablo, ¿acaso ya lo estás mencionando aquí? Es como una contradicción. No debes mencionar esto que acabo de mencionarte. Es como una contradicción, pero no se refiere a eso. A lo que se refiere Pablo es que no debe pensarse en lo que ellos hacen en oculto. No debe entretenerse en el pensamiento lo que ellos hacen en oculto. No debe pensarse en lo que en el tipo de relación sexual, porque el pensamiento mismo te contamina. Mucho más la parte de la pornografía u otro pecado de índole sexual que destruye completamente el ministerio, vida, familia, etcétera, de una persona, hermanos. Y debemos mencionar esto en nuestras iglesias, porque con nuestros jóvenes, ese es un pecado que está destruyendo la iglesia, hermanos. Debemos ser tajantes, aquellos que predicamos la palabra de Dios, y no solamente ser tajantes, pero buscar ayudar en compasión en nuestras iglesias. Abiertamente hablar de este tema y decirle, hermano, hermana, conversa con alguien, busca ayuda, no tengas vergüenza. Estamos aquí como todos enfermos, y nadie está sano, y entre enfermo y enfermo nos ayudamos en el Evangelio. La avaricia, especialmente aquí relacionada con el deseo de tener más relaciones sexuales. Las obscenidades se refiere a una charla que tenga connotación sexual, ya sea por mensajes de texto o chat, por ejemplo, o a través del Facebook. Hay gente que se queda hasta tarde chateando en el WhatsApp, teniendo conversaciones inmorales, y esto debe mencionarse especialmente con los adolescentes, hermanos. Se quedan hasta tarde, hasta medianoche, teniendo conversaciones inmorales, sucias, asquerosas, a través del WhatsApp con otras personas, coqueteando. Y eso es algo que debemos guardar a nuestros adolescentes, hermanos. La oscuridad de la noche se presta para toda clase de inmoralidades sexuales que afloran de la perversión de nuestros corazones. Y debemos tener en cuenta que Pablo acá se refiere a esto: palabras deshonestas o palabras sucias, necedades, truanerías, que nadie los engañe con esto, hermanos. El contexto se refiere, Peter O'Brien, en su comentario de Efesios, se menciona una mente sucia que se expresa a través de una conversación vulgar. Es el corazón corrupto el que se expresa en palabras corruptas. Debemos seguir versos 5 y 6, hermanos. Versos 5 y 6 dice: porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El contexto es claro, hermanos. Lo que menciona es nuestra conducta misma la que es evidencia de nuestra profesión de fe. Una profesión de fe que no va de la mano con una profesión de conducta, por decirlo así, es vana. Como evangélicos somos muy prontos a decir que nadie es justificado por las obras de la ley. No somos justificados por nuestras obras, y todos decimos amén. Y esto es absolutamente cierto. No somos justificados por obras. Pero, hermanos, también es cierto que no somos justificados o no podemos ser justificados sin ellas. Y déjame repetirlo: no somos justificados por nuestras obras, pero no podemos ser justificados sin ellas. A lo que me refiero es esto: no somos justificados por obras, pero no podemos llegar al cielo, por decirlo así, si esta justificación no ha producido fruto. No somos justificados por nuestras obras, pero no somos justificados sin ellas.
no somos justificados por nuestro fruto, pero no podemos ser justificados sin fruto, hermanos. Y como evangélicos debemos mencionar estos dos elementos como verdaderos. Nadie justificado por obras, pero nadie justificado sin ellas. ¿Y a qué obras? Estas mismas obras. No es que estoy ganando mi salvación. La salvación me es completamente adjudicada en Cristo, pero una salvación que no produce este fruto, y en el contexto específico de Efesios 5 se refiere a los pecados sexuales que se mencionan. Esta persona debe cuestionar su salvación, hermanos. Y esto no quiere decir, hermanos, todos como creyentes luchamos con pecados de esta manera, hermanos. Aún como jóvenes, casados, etcétera, hay esta tentación, hermanos. Cada día uno lleva las rodillas y dice, Señor, ¿hasta qué punto? ¿Por qué esto no pasa? Hermanos, yo recuerdo cuando era más joven, pensaba, cuando cumpla 18 años se me va a quitar este pecado. Cuando entre al seminario, entonces voy a ser santo y nunca más voy a volver a ser tentado en esta área. Cuando aprenda griego, de repente ya se va a ir. O de repente cuando gane una maestría, entonces voy a llegar a un estatus diferente de cristianismo. Entonces cuando comience a predicar, ya aquí voy a ser intentable. Hermanos, llevan más de 15 años en la fe y la misma tentación, esta misma concupiscencia que me lleva a doblar las rodillas, es la misma que cuando tenía 17 años, hermanos. Y esto debemos ser conscientes, hermanos. Yo creo que a veces cuando converso con a veces algunos pastores mayores pueden dar la impresión que no luchan con pecados. Y esto es hipocresía, hermanos. No digo que demos rienda al pecado, pero si no hay una compunción en nuestro corazón por el pecado que aún nos asedia, en la envidia, en nuestros pensamientos, en las concupiscencias, y esta noción de nuestro pecado es lo que nos lleva a humillarnos delante del Señor. Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al soberbio y al altivo. Y lamentablemente quienes mira de lejos, muchos casos son creyentes mismos, que no comprenden aún cuánto pecado hay en ellos. Y yo creo que este es el problema con el legalismo, hermanos. El legalismo mira demasiado bajo a los reglamentos de Dios porque no los compara con Dios mismo. Vamos a la página 58 y aquí vamos a ver los versos 8 al 14. Pablo en esta parte les contrasta o les recuerda lo que era su vida antes y lo que era su vida ahora. Versos 8 al 14, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué se refiere Pablo con la expresión hijos de luz, hijos de las tinieblas? Hace las tinieblas y la luz. Esta es una verdad teológica, hermanos. El tema de luz versus tinieblas es un tema teológico, bíblico-teológico, que se desarrolla a lo largo de las Escrituras, el mismo que tiene inicio en Génesis capítulo 1, verso 3, 2 al 3, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué no lo vemos? Génesis capítulo 1. Dice, y la tierra estaba, 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, etc. Ahora, este tema, y quiero llegar a este punto porque es un tema teológico muy importante, el tema de luz y tinieblas, que se desarrolla al inicio de la creación en el antiguo pacto, es el mismo tema de luz y tinieblas que se menciona al inicio de la recreación en el nuevo pacto. Y eso es lo que menciona Pablo en 2 de Corintios 4:6.
Segunda de Corintios 4:6 Pablo menciona, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Pablo está haciendo y está tomando el tema de la creación y lo está aplicando ahora a la salvación del hombre. A la salvación del hombre y de la mujer, a la salvación de la humanidad. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando desarrolla en los versos 8 al 14 el tema de tinieblas y luz en relación al creyente? Déjeme ir con calma en este punto. Las tinieblas en el antiguo pacto estaban asociadas a desorden y caos. Tinieblas, oscuridad, desorden, caos. Luz está asociado a la obra del Espíritu Santo de orden y estabilidad. Este orden y estabilidad en la creación inicial daba como consecuencia la creación. El Espíritu Santo moviendo sus alas como una paloma. Esta luz o energía del Espíritu era el que de las tinieblas traía e iniciaba una nueva creación. Esta luz está asociada con la recreación a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo menciona este mismo tema en los Evangelios, cuando menciona, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Todo aquel que halle, etcétera, tinieblas, bla, 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 no andará, sino que tiene la luz, etcétera. Esta sal de la tierra, ustedes recuerdan, la sal en el antiguo pacto era un sinónimo de el pacto, ¿verdad? Cuando el sacerdote en el templo sacrificaba un animal, ¿qué hacía? Lo rociaba con sal. Y este rociar con sal el sacrificio era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Cuando el sacerdote o Dios mismo quería maldecir la tierra por haber roto el pacto, echaba sal sobre la tierra. Ustedes recuerdan la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en sal, una señal de maldición. Cuando en la época de las guerras cananeas, cuando conquistaban una tierra y querían maldecirla, ¿qué echaban? Echaban sal sobre la tierra. Entonces este elemento de sal en la tierra tiene elemento de las bendiciones o maldiciones como consecuencia de guardar el pacto de Dios o romperlo. Y en el caso de la imagen de luz y tinieblas, tiene la noción o la relación de la obra recreadora de Dios. Al decir Dios que los cristianos son la luz del mundo, se refiere a que nosotros somos el agente a través del cual Dios establece su reino y la actividad recreadora del Espíritu Santo en la nueva era del Espíritu, en la recreación de Dios. Cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, se refiere a este mismo tema. Y eso es lo que habla Pablo ahora. Ahora sois luz en el Señor. Es lo mismo que menciona, vosotros sois la luz del mundo. Y se refiere que nosotros ya no andamos en tinieblas que están asociadas con el antiguo pacto o la antigua manera de vivir o el reino de Satanás y está asociada con la caída, sino que ahora estamos viviendo en la era del Espíritu, en el nuevo pacto, y nosotros al ser luz somos el agente de la recreación de Dios. Pablo está mencionando en 2 de Corintios 4:6, Efesios capítulo 5, que nosotros tenemos nueva vida. Se nos ha dado esta nueva luz y no solamente somos una nueva creación, sino somos el agente a través del cual Dios trae la luz del mundo, la recreación en el Espíritu. Y ese es el tema que Pablo está manejando aquí, el tema teológico que tiene implicancias con la ley mosaica, la creación, los evangelios, etcétera, etcétera, hermanos. Y esta era solamente la acotación, hijos de luz, es decir, que reflejamos la luz, o hijos de las tinieblas, que nuestra característica principal son las tinieblas, hermanos. Vamos a ir un poco más rápido, hermanos. Página 59. Recuerden hacer sus preguntas, hermanos, porque estamos solamente viendo a vuelo de pájaro. Es un capítulo que estamos tratando de cubrir el día de hoy y es gigante todo lo que podríamos hablar en este capítulo, hermanos. Pero ustedes tienen sus lecturas, deben hacer sus lecturas.
Hermanos, ahí dice solamente para interacción, porque hay tan rico es verdaderamente Pablo. Hay tanta relación con la ley mosaica, tanta relación con Génesis, con los evangelios, con Apocalipsis, que wow, uno podría hablar horas de horas en un verso, hermanos. Así que estamos yendo solamente a vuelo de pájaro en la parte bíblica, teológica del libro de Efesios, ¿verdad? Hay tanto eco en la ley mosaica, es tan rico. Pablo, verdaderamente yo creo que Pablo sabía de memoria todo el Pentateuco así, porque el uso que hace de la ley es magistral, realmente, es incomparable su uso que hace de la ley. No he encontrado en ningún otro autor del Nuevo Testamento, a no ser por la carta del libro de Hebreos, que haga un uso tan magistral de la ley mosaica. Es increíble. Página 59, hermanos. Primer párrafo. Verso 10. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice su material de Moklan. Esto significa que discierne lo que agrada al Señor, examinando y evaluando su propia vida a la luz del carácter de Dios, su bondad, su corrección al actuar y su manera de hablar con la verdad. ¿A qué se refiere en esta parte? En los versículos comprobando lo que es agradable al Señor, a luz del Señor, no participéis, etc. Pablo está haciendo una comparación aquí del obrar del no creyente con el carácter de Dios. Y este es un punto importante, hermanos, porque cuando se comparan las obras de las tinieblas o las obras del no creyente, Pablo no las compara con las obras de los creyentes, las compara con las obras de Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante entender este punto como estándar ético en el libro de Efesios y en la teología de Pablo? Porque nuestro estándar ético no es otro creyente. Nuestro estándar ético es el mismo Señor Jesucristo. Cuando Pablo menciona, sed pues imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús, ya mencionamos en la primera parte que esto era una referencia rabínica que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? El polvo de tu maestro, etcétera, la imitación de Cristo a través del crecimiento. Pero el estándar a través del cual nosotros debemos imitar es Cristo Jesús. Y este es un punto importante, porque cuando hablamos en la vida cristiana, hermanos, el legalismo, ¿cuál es la raíz del legalismo? El legalismo tiene un concepto tan pequeño de los mandamientos de Dios que básicamente traza leyes que uno pueda cumplir a través de compararse con otros creyentes, en lugar de compararse con la ley de Dios. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría el legalismo? El legalismo miraría algunos puntos que en cierta cultura no guarda a todas las personas y luego hace una mención sobre ese punto cultural específico, que esa persona puede guardarlo con el fin de sentirse moralmente superior al cristiano promedio. Por ejemplo, si estamos en una cultura, y no me refiero que solamente sea cultural, hay puntos que sí son verdaderos, pero estoy hablando del legalismo, hermanos, donde se considera, bueno, no tan apropiado vestirse de rojo, o se considera más espiritual vestirse de rojo. Entonces yo, un legalista, diría, el mandamiento del Señor es vestirse de rojo. Y porque yo me he visto de rojo, entonces quiere decir que yo soy mejor espiritualmente que otras personas. Pero una vez más, esta ley está dada en relación a mi hermano creyente, no está dada en relación a Dios. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, el legalismo? Puede ser, por ejemplo, ahora yo creo que si hay instrumentos o estilos musicales que no son propios para la adoración congregacional, pero por ejemplo se da en ciertos instrumentos, es decir, por ejemplo, solamente piano debe tocarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque y se da una serie de excusas, ¿no? Por esto, pero ¿qué acerca cuando una persona no tenía piano? Bueno, el piano se inventó hace un par de siglos, entonces durante 18 siglos no había piano, entonces, o juzgar por el tipo, yo recuerdo estar en una iglesia predicando en la selva,
y yo no llevaba camisa blanca, estaba con mi camisa de color crema o beige, no recuerdo, y mi corbata. Y en esta iglesia decían que el predicador debía predicar con camisa blanca, así que yo tenía creo 21 años y se me acercaron un pastor y me dijo, hermano, ¿por qué no está con camisa blanca? Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, bueno, usted sabe, hermano, que no tener camisa blanca no es correcto, etcétera. Y la verdad es que me llamó la atención, no le respondí nada, pero por ejemplo, son ejemplos de legalismo. ¿Qué tiene que ver con una camisa blanca al momento de predicar, no? Si puede ser, ¿cuál es la diferencia entre una camisa blanca, beige, azul? Y si alguien quiere predicar con camisa blanca, que lo haga, ¿no? Pero incluso puede tener una regla en su propia iglesia si quiere, pero el tratar de imponer un nivel de espiritualidad por cosas que no adjudica la Biblia, eso es una distorsión de los mandamientos, por ejemplo. Y eso es lo que menciona Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8, ¿no? El comer carne, el no comer carne, el guardar ciertos días, el no guardar ciertos días, el asistir a la fiesta de la luna o el no asistir a la fiesta de la luna, etcétera, ¿no? Y lo mismo es para el día de nosotros, el día de hoy, hermanos. En todas estas implicancias éticas es el carácter de Dios. Vamos a la unidad 8, la nueva humanidad en Cristo Jesús, viviendo según la sabiduría divina. Y el resumen de la unidad en página 61, tengan cuidado de cómo se comportan el hogar cristiano, esposas y esposas, Cristo y la iglesia. Y este es un punto, ya quisiera hablar, no voy a tener tiempo para hablar de toda esta segunda parte, y quisiera centrarme solamente en una parte, y es la parte de la relación entre el esposo y la esposa, hermanos. Verso 22. Ahora, hermanos, y esto ya les mencioné la semana pasada, pero lo vuelvo a mencionar el día de hoy. ¿Debe la mujer someterse al hombre? Y la respuesta es no. Debe la esposa someterse a su propio esposo. Lean el verso 22, por favor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No dice a todos los maridos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, fíjense lo que dice en el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer no quiere decir que el esposo debe amar a todas las esposas. En un sentido sí debemos amar a todos los creyentes, pero te das cuenta, si una persona, a veces he escuchado, la mujer debe someterse al hombre. No, ¿de dónde sacas eso? ¿No has leído bien tu Biblia? Si tú dices la mujer debe someterse al hombre, entonces yo diría también, entonces el hombre debe amar a todas las mujeres de la iglesia. ¿Se da cuenta? Dice, la mujer debe someterse a su propio esposo y el hombre debe amar a su propia mujer. No es que el hombre debe amar a todas las mujeres casadas de la iglesia como a su propio cuerpo. No, el hombre debe amar a su propia mujer como a su propio cuerpo y la mujer debe someterse a su propio marido. Y ese es un punto importante, porque el mandamiento es en el contexto del matrimonio, no es en el contexto de género, de sexo como tal. No es que el sexo masculino es mejor o superior intrínsecamente que el sexo o género femenino. ¿Se entiende, hermanos? La sumisión es en el contexto del matrimonio de la esposa a su propio esposo y en el contexto de la iglesia de toda la congregación hacia los pastores, en el contexto del gobierno de todas las personas o súbditos hacia el rey o las personas de autoridad. Y ese es el patrón que sigue Pablo, hermanos. Y entonces esto es importante, porque si yo estoy en la iglesia, por ejemplo, o si un hombre, hermana, si un hombre en la iglesia te dice, hermanita, ven y sométete a mí, sal de aquí, ¿quién eres tú para que yo me someta a ti? El estipulamiento es claro, hermanos. Y este es un punto importante porque vivimos en una sociedad tan increíblemente machista que distorsiona muchos versos de las escrituras para relegar a la mujer a un papel que no es el papel bíblico, ¿no? Y la sumisión está tan distorsionada en la actualidad que yo creo que mujeres cristianas
no se les trata como de acuerdo a las escrituras, ¿no? Otra cosa, fíjense que el capítulo 5 comienza a hablar de la sumisión, comienza con la sumisión al Espíritu Santo, hermanos. Y este es el contexto de todo. Andad como es digno, sed luz, etc. La sumisión que Pablo habla está en el contexto de la sumisión del creyente al Espíritu Santo. Una vez que ambos, el hombre y la mujer, se someten al Espíritu Santo, es que esta sumisión y el liderazgo del hombre dan lugar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Si ni el hombre ni la mujer se someten al Espíritu Santo, entonces el hombre no va a amar a su mujer como Cristo a la iglesia y la mujer no va a seguir el liderazgo del varón. ¿Por qué? Porque la presuposición que Pablo está tomando es que ambos se someten al Espíritu Santo. Este es un mandamiento. Pero para que este mandamiento en un sentido funcione, el mandamiento es incondicional, pero para que este mandamiento funcione, ambos deben estar sometidos al Espíritu Santo. De lo contrario, una parte debe estar haciendo su parte y obviamente es bueno, pero no va a funcionar el matrimonio como debería funcionar. La sumisión de la mujer al marido implica un reconocimiento de la autoridad dada por el Señor, una ayuda idónea en el sentido de usar su intelecto. No se refiere que la mujer va a estar callada con el marido y no va a contribuir para nada, sino se refiere a la ayuda del mismo. Y el varón en el liderazgo se refiere a que el varón es responsable. Este punto del liderazgo, hermanos, es muy mal entendido. No se refiere que en cuanto al liderazgo del varón, no es que el liderazgo del varón implica pisotear a la mujer, no es que el liderazgo del varón implica decirle a la mujer todo lo que debe hacer, no se refiere a esto, sino que en el contexto del matrimonio, a quien Dios le va a pedir cuentas por lo que ocurrió en toda la casa, primariamente es al varón. Él es el representante legal, él es la cabeza judicial. De la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, en el sentido de que Él nos ha imputado su justicia, Él es la cabeza judicial de la iglesia, y de la misma manera que nosotros en Adán, Él es nuestra cabeza. ¿Y qué se refiere a esta cabeza? Que Él es nuestro representante legal para con Dios. Todo lo que ocurre con Adán nos es adjudicado a nosotros. De la misma manera que el presidente del Perú es la cabeza del Perú, en el sentido de si el día de hoy Pedro Pablo Kuczynski le declara la guerra a Chile, todo el Perú le está declarando la guerra a Chile, o Brasil, o cualquier otro país, ¿verdad? Pero ¿quién le está declarando la guerra? Kuczynski. Pero Kuczynski representa a todo el Perú, ¿verdad? O cuando juega un partido de fútbol, cuando gana el Perú, esos 11 jugadores en la cancha, entonces decimos ganamos el partido. ¿Pero tú jugaste en ese partido? Absolutamente no. Entonces, ¿por qué dices que ganaste? O perdiste, como es el caso más usual en el Perú. Porque esos 11 jugadores representaban al Perú. Y en este caso, esto es más relacionado con lo que tiene que ver el liderazgo masculino. Dios te hace responsable como varón y te va a pedir cuentas sobre tu esposa, sobre tus hijos. Y este rendimiento de cuentas está relacionado a dos aspectos. Y Pablo lo menciona en este aspecto, en la comparación a Cristo. Habla de Cristo proveyendo para su iglesia y santificándolo. Y en el caso del varón es proveyendo para su esposa y para sus hijos. Y ese es el aspecto económico. El varón tiene la responsabilidad primaria de proveer para el hogar. Esto no quiere decir que la mujer no deba trabajar o no pueda trabajar. Esto depende de muchos factores, de la edad de los hijos, depende de la edad de la mujer, la profesión, depende de una serie de las condiciones económicas, depende de una serie de cuestiones y son cosas que la pareja debe decidir de acuerdo a su contexto, pero quien responsabiliza en cuanto a la provisión es el varón. Y también habla de la provisión espiritual. El hombre tiene el privilegio y la labor de liderar, y esto no significa de liderar los estudios bíblicos con su esposa, las oraciones con su esposa y con sus hijos. Esto no significa, hermanos, que la mujer va a estar callada ahí sentadita y el hombre va a abrir la Biblia y le va a predicar.
Hermano, si quieres predicar, predícale a tu congregación, no a tu esposa. Tú eres predicador de tu iglesia, no eres predicador de tu esposa. La manera como predicas a tu esposa es con tu ejemplo, y en este caso, cuando lean la Biblia juntas, tú necesitas tanto de la sabiduría de tu esposa como ella necesita tu sabiduría. Es de ambos. Ella tiene toda la autoridad para abrir la Biblia y enseñarte a ti. Esta enseñanza es una enseñanza mutua. Tú le enseñas y ella te enseña a ti. Pero a lo que se refiere esto es que si no hay esto, tú eres el que debe dar la iniciativa. Amor, ¿por qué no tenemos un estudio bíblico todos los viernes? O antes de ir al trabajo, 5 minutos. Y ahí un día lo lidero yo, un día lo lideras tú, nos repartimos, etc. Si no hay esto, si no hay un culto familiar semanal o diario, como sea, en el hogar, entonces a quien Dios le va a responsabilizar es al varón. Tú debes decir, bueno, los viernes, los jueves vamos a tener nuestro pequeño servicio de adoración familiar. Y esto es importante, hermanos, porque como varones no debemos pensar que la escuela dominical es a quien Dios ha comandado para educar a tus hijos. Hermano, Dios no le ha dado la responsabilidad a la maestra de escuela dominical de educar a tus hijos. Dios te ha dado la responsabilidad a ti. Y si tú no cumples esta función, entonces no esperes que Dios tampoco cumpla la parte del pacto de que Dios va a bendecir a toda la casa. Hay muchos varones que pasan toda su vida, llevan sus hijos solamente una vez a la semana a la escuela dominical, nunca tienen un servicio de adoración en su casa, nunca lideran el estudio bíblico en su casa. Su hijo llega a los 18 años, se aparta del Señor, viene a la iglesia y dice, ¿qué cometí mal? ¿Cuál hice el error? Hermano, ¿alguna vez hiciste un culto de adoración familiar con tu familia? No. Pero llevaba a mi hijo todos los domingos a la escuela dominical. Y esto no es lo que manda, no estoy en contra de la escuela dominical, pero el mandamiento se le da a los padres. Si tú no cumples tu responsabilidad como padre, entonces, ¿cómo esperas que Dios bendiga en salvación a tu hijo? ¿Puede hacerlo por misericordia? Absolutamente sí, pero esta es la responsabilidad y privilegio que Dios te está dando, hermanos. Y Pablo habla de la sumisión en el contexto de la Trinidad. Ese es un punto trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres, Padre, Hijo y Espíritu, son Dios. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios Padre no es más Dios que Dios Hijo. Y Dios Hijo no es más Dios que Dios Espíritu Santo. El decir que Dios Padre es un Dios más alto y Dios Hijo es un Dios menos alto, estos son lo que afirman los testigos de Jehová, o los mormones, o cualquier otro, ¿no? O lo que la herejía arriana, ¿no? Homoousios y homoiousios, ¿verdad? De la misma esencia homoiousios y de una esencia similar, ¿no? El credo niceno, arrianismo, etcétera, y todas las herejías de los siglos 3 y 4, apolinarismo, patripasionalismo, etcétera, ¿no? Estamos hablando que Dios Padre, Dios Hijo son exactamente naturaleza, en su esencia ontológica, son exactamente lo mismo. Ambos son exactamente iguales. No hay una ontológicamente, ninguno es mejor o más Dios que el otro. Hermanos, ahora, y ese es el punto, la sumisión del Hijo hacia el Padre y la sumisión del Espíritu Santo, y yo me voy aquí con la tradición occidental, la cláusula filioque. La tradición occidental cree que el Espíritu Santo está sometido al Padre y al Hijo, y esto fue la división en el 1051, ¿verdad? Mientras que la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, cree que la sumisión del Espíritu Santo es solamente hacia el Padre, ¿no? Y uno acusa al otro de sabelianismo y el otro de triteísmo, etc. Pero yo creo que, como huyendo juntamente con Nicea 323, creo que la sumisión del Espíritu Santo es al Hijo y al Padre. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere con esto? A lo que Pablo quiere discernir, quiere llegar. Es que la sumisión del Hijo hacia el Padre no es ontológica en su esencia, sino la sumisión del Hijo hacia el Padre es funcional. Es decir, en relación con la creación, el Hijo está sometido al Padre para llevar a cabo la voluntad del Padre en el esquema económico
de la aplicación ontológica de los atributos de Dios en relación a su creación. Es decir, el ser de Dios se emana hacia la creación y todo el proceso de creación, santificación, redención, justificación, todo lo que envuelve el decreto de Dios es lo que se conoce como la Trinidad económica o la Trinidad inmanente. Y esta división en las funciones trinitarias, esto es la sumisión en función del Hijo. Pero el Hijo no está sometido al Padre en su esencia. Es decir, el Hijo no es menos Dios que Dios Padre. Y este es el principio al cual Pablo lo aplica al contexto del matrimonio en el hombre y la mujer. No es que la mujer sea menos en esencia o lleve menos imagen de Dios que el varón, sino que en el contexto de esta esfera, la mujer está, la sumisión de la mujer es hacia el varón, de la misma manera que el varón tiene el liderazgo de la mujer, como Dios Hijo está sometido a Dios Padre, y Dios Padre lleva el liderazgo sobre Dios Hijo. Pero no que Dios Padre sea más Dios que Dios Hijo, sino que en el contexto de la creación, redención, todo lo que implica el decreto eterno de Dios, que es la manifestación de las obras de Dios desde antes de la creación del mundo, se manifiesta la sumisión funcional del Hijo hacia el Padre y del Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo. Y luego Pablo habla de los hijos, de los hijos sometiéndose a los padres. ¿A qué padre? ¿Al padre varón o al padre mujer? A ambos. Los hijos están sometidos a la mamá y al papá. ¿Okay? Los hijos están sometidos al papá y a la mamá. La mujer está sometida al varón. Y se dan cuenta con la Trinidad, el Padre está sobre todo, el Hijo está sometido al Padre y el Espíritu Santo está sometido al Padre y al Hijo. Entonces, en un sentido, el Espíritu Santo refleja lo que son los hijos en el matrimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el matrimonio fue creado como el núcleo principal que reflejara la Trinidad misma. Hombre y mujer uniéndose y dando como consecuencia los hijos. Los hijos sometidos a ambos padres, mujer y varón, y el Espíritu Santo sometidos a Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, ¿es tu hijo? ¿Tiene tu hijo menos valor que tú como persona? Absolutamente no. Él lleva la imagen de Dios tanto como tú. Pero él, mientras está en tu casa, está sometido a ti. Pero eso no te da derecho para abusarlo. ¿Te das cuenta? Como seres humanos, ya sea que tu hijo sea varón o mujer o lo que fuese, tiene la misma posición o estatus que tú como ser humano. En tu esencia no eres mejor que él, de la misma manera que la mujer no es mejor o peor, etc. Pero es en el contexto del matrimonio, la sumisión, hermanos. Creo que me voy a quedar aquí. Hablé un poco de la imagen trinitaria y hemos sido creados a la imagen de la Trinidad, hermanos, y esto es relacional. El hombre y la mujer son creados a imagen de Dios, pero Dios es una Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo cual hombre y mujer son creados a la imagen de la Trinidad y el matrimonio refleja el sello de la creación trina de Dios y como tal reflejamos los atributos. No es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hombre, tú solo no reflejas la imagen de Dios como se hace con otra persona en una relación íntima. Aquí es donde se refleja de manera mejor la imagen de la Trinidad. Y en una familia, este es el sello. Dios no creó la iglesia primariamente o el gobierno para reflejar la imagen de la Trinidad, sino creó la familia. Y esto es lo que refleja supremamente. La iglesia existe para el bien de la familia. No es que la familia exista para el bien de la iglesia. El gobierno existe para el bien de la familia. No es que la familia exista para el bien del gobierno. Entre las instituciones creadas por Dios, la que tiene la prioridad es la familia. Dios, porque esto refleja quién Dios es. Ese es el mandato creacional en sí mismo. Dios crea la familia. La iglesia surge como consecuencia, la iglesia local surge como consecuencia del pecado, porque somos salvados. Y luego la comunión o la unión de varias familias es lo que da la iglesia o los excaleo, los llamados de Dios. Hermano, esto se relaciona con 5.32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Sí,
Pedro, todo lo que Pablo desarrolla en esta sección son implicaciones trinitarias e implicaciones del decálogo. Pablo está usando muchísimo en esta sección la creación. Génesis 1, está usando la imagen de la Trinidad, está usando Éxodo 20, las implicancias del decálogo, y Pablo está aplicando una serie de leyes mosaicas al contexto del nuevo pacto. Esto es lo que Pablo cada vez lo que hace en todas sus implicancias éticas. Es maravilloso la manera como Pablo aplica la ley mosaica y toma los principios detrás de la ley mosaica y los aplica. Yo creo que hacer un estudio de la hermenéutica paulina, de la aplicación de la ley al contexto del primer siglo, sería estupendo hacer. Podemos aprender mucho del método hermenéutico paulino, porque esto nos enseña cómo nosotros también debemos aplicar la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y a través de estos principios y aplicarlos a nuestro contexto, pasando por los lentes de la historia de la redención en Cristo Jesús como punto focal de la historia de la redención y cómo lo deberíamos hacer en nuestro contexto particular en el nuevo pacto de la iglesia. Entonces, sí, Pedro. Hermanos, nos vamos a quedar aquí. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. No olviden hacer sus tareas. El día de mañana estaré poniendo las siguientes 2 tareas y que espero que haya sido de ayuda, hermanos. Que el Señor les bendiga y que tengan un día bendecido y una semana bendecida en el Señor. Adelante con sus estudios, viviendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.